Mientras ves este video, tu computadora podría estar enfrentando una amenaza silenciosa, y lo más inquietante es que podrías no tener ni idea. Hoy, Microsoft ha lanzado una actualización para Windows 11 que está causando un error crítico, afectando a miles de usuarios. Pero antes de entrar en los detalles, quiero que pienses en esto: ¿cuánto dependes de tu PC? Muchos de nosotros hemos caído en la trampa de conformarnos con un celular, pero, ¿qué estás sacrificando en realidad? Los celulares no solo limitan lo que puedes instalar, sino que están diseñados para vigilar cada uno de tus movimientos. Tus datos, tus preferencias, todo está bajo un escrutinio constante. Y lo peor de todo, estos dispositivos, a pesar de estar en perfecto estado, se vuelven obsoletos en 2 o 3 años, obligándote a gastar una pequeña fortuna en un nuevo modelo. Esto no es una casualidad, es un plan cuidadosamente elaborado para mantenerte atrapado en un ciclo interminable de consumo. Pero la PC, tu computadora personal, es diferente. Es la última fortaleza de libertad tecnológica. Aquí, puedes instalar lo que quieras, personalizar cada detalle, y trabajar o jugar sin restricciones. Pero Microsoft quiere destruir esa libertad. Con cada nueva versión de Windows, imponen requisitos absurdos que deciden por ti si tu PC es obsoleta, incluso cuando sigue siendo rápida y eficiente. Imponen barreras artificiales, como la necesidad de un chip Titan 2.0 o procesadores específicos, que nada tienen que ver con el rendimiento real de tu equipo, sino más bien con su deseo de vender más licencias y nuevas PCs. Piensa en esto: esos mismos procesadores de gama baja y lentos que vienen en las PC nuevas, Microsoft los hace compatibles, mientras que tu PC perfectamente funcional y rápida es etiquetada como incompatible. ¿Por qué? Porque ellos ganan dinero cada vez que tú compras una nueva máquina, aunque sea de baja calidad. Es un juego de manipulación, y tú eres la ficha. Y aquí viene algo que muchos desconocen: cuando compras una computadora con Windows preinstalado, una parte del costo se destina directamente a Microsoft. Estas PCs o laptops vienen con licencias OEM, que están ligadas al hardware original de la máquina. Si decides hacer mejoras importantes en tu computadora, como cambiar la placa madre, podrías encontrarte con la desagradable sorpresa de que Microsoft considere tu sistema como pirata. Esto te obliga a pagar nuevamente por una licencia de Windows, incluso si ya la habías pagado antes. No es solo una cuestión de dinero, sino de control. Microsoft decide cómo y cuándo puedes mejorar tu propia PC, limitando tu libertad de uso. Si estás considerando utilizar activadores piratas de Windows para evitar estos costos, ten en cuenta que suelen venir acompañados de virus y otros problemas de seguridad. En un mundo donde las amenazas cibernéticas son más relevantes que nunca, esta no es una opción segura. En lugar de arriesgar tu privacidad y la integridad de tu sistema, es mejor buscar alternativas legítimas que te brinden verdadera libertad. Pero lo que ha hecho Microsoft ahora va más allá de lo absurdo, roza lo aterrador. La última actualización de Windows 11 no solo impone estos requisitos ridículos, sino que también ataca directamente a los usuarios de Linux. Si detecta que tienes Linux instalado junto a Windows, bloquea su inicio, dejándote sin acceso a tu sistema operativo alternativo. Pero eso no es todo, también bloquea el arranque desde dispositivos USB, impidiendo que puedas reinstalar Linux o cualquier otro sistema operativo que no sea el suyo. ¿Te imaginas encender tu PC un día y darte cuenta de que ya no tienes control sobre ella? Eso está sucediendo en este preciso momento. Este problema afecta especialmente a computadoras más antiguas, aquellas que muchas personas usan para mantener su libertad digital. Y aunque Microsoft ha pedido disculpas, alegando que este bloqueo no fue intencional, ¿de verdad les crees? Después de todo, esta no es la primera vez que toman decisiones cuestionables que benefician sus intereses económicos. Es claro que esta no fue una simple casualidad. Parece más una estrategia encubierta para reforzar su dominio sobre el mercado y evitar que Linux siga ganando terreno. Microsoft ve el avance de Linux y sabe que su control sobre el mercado se está desmoronando. Por eso están tratando de eliminar Linux de tu PC, bloqueándolo a nivel de hardware. Quieren que te sientas atrapado, forzándote a comprar nuevas licencias y dispositivos que en realidad no necesitas, solo para mantener su poder y sus ganancias. Pero aquí está la buena noticia: no estás indefenso.
Hay una salida, y se llama Linux. La comunidad de Linux ya está trabajando en soluciones para superar estos obstáculos impuestos por Microsoft. Pronto lanzarán nuevas versiones que permitirán evitar estos bloqueos, y mientras tanto, con simples pasos como desactivar el Secure Boot en tu BIOS, ya puedes recuperar el control total sobre tu PC. Este no es solo un problema técnico, es una batalla por tu libertad digital. Microsoft quiere convertir tu PC en un dispositivo desechable, un aparato que debas reemplazar cada pocos años con requisitos ridículos que no hacen más que engrosar sus bolsillos. ¿De verdad quieres un sistema operativo lleno de fallos y virus, que llene tu pantalla de publicidad invasiva y que convierta tu herramienta más poderosa en un pedazo de chatarra en unos pocos años? Basta. Es hora de decir adiós a estas prácticas abusivas. Linux ha demostrado ser una alternativa viable y poderosa, y Microsoft lo sabe. Por eso están desesperados, pero ya es demasiado tarde para ellos. La revolución tecnológica está aquí, y está en tus manos unirte a ella. Libera tu PC, dale el poder de durar muchos años más, con un rendimiento impresionante, sin virus, con total privacidad, y sin que nadie te dicte lo que puedes o no puedes hacer. Este es tu momento. Únete al movimiento Linux y recupera el control de tu vida digital. Si te preocupa lo que está haciendo Microsoft, y quieres ser parte de la solución, suscríbete y dale like a este video. No estás solo en esta lucha, y juntos podemos marcar la diferencia. Nos vemos en el próximo video.